Buenas tardes, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a un nuevo programa de Defendiendo la Vida, un programa en el que buscamos dar argumentos necesarios para defender la causa provida, ¿no? Y poder evangelizar a través de nuestros argumentos a los demás. ¿Sí? Hoy vamos a hablar un tema súper importante que es el argumento jurídico de la causa provida. ¿Cierto? Hace 15 días habíamos hablado un poco sobre el argumento filosófico de que el valor de una persona radicaba en el hecho de ser persona, es decir, en el hecho de pertenecer al género humano sin ningún tipo de determinante, es decir, sin importar su raza, su tamaño, su lugar, su nivel de desarrollo, etc. ¿Cierto? Hoy vamos a desarrollar un poco más ese argumento, ¿sí? A partir del estudio y análisis de nuestros ordenamientos jurídicos, del ordenamiento jurídico en este caso colombiano, pero también del nivel internacional, ¿cierto? Para poder comprender un poco qué es lo que ha sucedido a nivel internacional en contra pues, de la vida y a favor del aborto, y cómo, aun cuando se han adoptado en nuestro país algunas convenciones o algunos tratados a favor del aborto, ¿sí? Estos no representan ley en la medida en que son injustos, ¿no? Es decir, una ley no se autodefine. Pero antes de aprender y estudiar todo esto, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo de Dios para que Él sea el que nos ilumine, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te suplicamos, tercera persona de la Santísima Trinidad, Espíritu Santo de Dios, que vengas en este momento a nuestro corazón, que seas tu Espíritu Santo de Dios en lo más profundo de nuestra alma, iluminando todo nuestro ser, iluminando nuestro entendimiento para que podamos comprender de mejor manera esta formación, este programa que vamos a ver, y te suplicamos también que lo tomes todo nuestro esfuerzo para reparar tu corazón sagrado que se encuentra ofendido por tantos abortos que se practican en el mundo. También te pedimos de manera muy especial por las mujeres que están en gestación, especialmente aquellas que quieren abortar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar diciendo, ¿no?, que para ya iniciar con nuestra formación del día de hoy, que la ley se encuentra subordinada al derecho, depende del derecho, el derecho de la moral, ¿sí? Porque al final, ¿qué es lo que buscan nuestras leyes y nuestras normas? Es buscar el beneficio de los pueblos, ¿no? Y la moral depende de la filosofía, está subordinada a la filosofía. Y aunque no lo creamos, ¿sí?, durante mucho tiempo en la historia de la humanidad, la filosofía se encontró subordinada a la teología, ¿no? Entonces vamos a decir que la ética y la moral determinan que existen acciones buenas y acciones malas, obras buenas y obras malas, ¿sí? E indiscutiblemente, sea la religión que fuese, la persona creyente o no creyente, uno le pregunta a una persona que si cree que el homicidio está dentro de esas obras malas, y va a decir evidentemente que sí. ¿Sí? Y habiendo entendido que el aborto es un homicidio, podremos comprender que a partir de la ética se afirma que el aborto está mal, ¿no? Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque aunque muchas leyes sí pueden despenalizar e incluso legalizar el aborto, como en nuestro caso, en el caso de Colombia, por decir un ejemplo, no significa que estas leyes sean justas, ¿sí? Y que por lo tanto sean legales y sean éticas, porque detrás de las leyes y el derecho se encuentra la moral, ¿sí? Entonces vamos a explicar un poquito cómo funciona el ordenamiento jurídico colombiano, y eso es importante porque yo les pido perdón si estamos metiendo mucho tema de derecho, pero es importante que lo entendamos porque es la manera en que caen las normas que se desarrollan en el nivel internacional en nuestro país, ¿sí? Y porque muchas de las cosas que se reglamentan en nuestro país no vienen propiamente de nuestro país, sino que vienen desde el derecho internacional. Entonces vamos a empezar diciendo
que en nuestro país las normas, dependiendo de su importancia, tienen una jerarquía, ¿no? Entonces vamos a decir que la primera, la más importante o en su orden de importancia se llama el bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad se encuentra integrado por tres tipos de norma que tienen el mismo valor, ¿sí? La primera son los tratados internacionales aprobados por Colombia, ¿sí? La segunda es la Constitución Política de Colombia. Y la tercera, las sentencias que emana o crea, por decirlo de alguna manera, la Corte Constitucional, ¿no? Y esto es muy importante que lo entendamos porque la Constitución Política de Colombia dice en el artículo 93 que todos los tratados que suscriba Colombia de derechos humanos van a ser vinculantes y que todo lo que se encuentra dentro de la Constitución Política de Colombia se va a leer, se va a interpretar a la luz de esos tratados, ¿sí? Y como lo explicábamos hace casi un mes, creo, la Corte Constitucional se encarga de vigilar, de velar que la Constitución se cumpla o no se cumpla, ¿sí? Entonces, de cierta manera, dentro del bloque de constitucionalidad también hay una especie de jerarquía. En este caso vendría siendo primero los tratados, en segunda medida la Constitución Política, que lee todo lo que dice en ella a partir de los tratados de derechos humanos, no de cualquier tipo de tratado, sino los tratados de derechos humanos. Y en tercera medida están las sentencias de la Corte Constitucional, que lo que buscan es revisar y velar que todo lo que se apruebe, que todo lo que dice la Constitución Política de Colombia se realice, ¿no? Entonces Colombia pertenece a dos sistemas, ¿sí? Dos sistemas de normas. La primera es el sistema universal, que es en el que su organismo principal es la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, que de cierta manera Colombia, al pertenecer a ese organismo y al firmar los acuerdos que se desarrollan en ese organismo, ¿sí? De cierta manera aprueba todo lo que dentro de ese organismo se desarrolla, ¿no? Y en segunda medida pertenece a un sistema que es un sistema más bien regional, es el sistema interamericano, en el que su organismo principal es la Organización de los Estados Americanos, y pasa exactamente igual que con el sistema universal. Todo acuerdo que se cree dentro de ese sistema y que sea firmado por Colombia llega a Colombia como ley, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque de cierta manera muchas de las cosas que se dicen en estos sistemas, en el sistema universal y en el sistema interamericano, terminan haciéndose ley y norma en Colombia, ¿sí? Es decir, que al final en Colombia si bien nosotros creamos ley, mucha de esa ley también viene creada, ¿sí? Y en cuanto al aborto, ya habiendo explicado esta generalidad que aplica para todos los temas, en cuanto al aborto tenemos que decir varias consideraciones y que son muy importantes. La primera es que no existe en el derecho internacional ninguna ley, ningún acuerdo que obligue a los estados a despenalizar y mucho menos a legalizar el aborto, ¿sí? No existe absolutamente nada. Es decir, que Colombia no tiene obligación de despenalizar y legalizar el aborto desde ese punto de vista, ¿sí? Incluso el 85% de los países del mundo determinan dentro de su normatividad, ¿sí? El aborto como un delito y lo penalizan, por decirlo de alguna manera. Y en Latinoamérica específicamente hablamos del 95% de los países. Eso en primera medida. Y es muy importante entenderlo porque no hay argumento suficiente para despenalizar en Colombia el aborto como lo es actualmente, ¿no? En segunda medida, no existe el derecho al aborto en el derecho internacional. No hay absolutamente nada en torno a ese tema, ¿no? Y no hay nada en torno a ese tema porque si bien muchos organismos buscan promover de manera muy ideologizada en los países el aborto no se presenta como un derecho en sí mismo,
sino que buscan presentarlo, o al final, ¿qué termina siendo? Es un mecanismo a través del cual quieren validar otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, ¿sí? Pero si al final uno quita el aborto, esos derechos se pueden seguir ejecutando de la misma manera. Entonces, al final no hay ningún argumento suficiente para incluir el aborto, primero como un derecho, pero segundo como un mecanismo para hacer válidos otros derechos que en realidad sí terminan siendo derechos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y bueno, además de eso, tenemos, bueno, yo les voy a empezar a explicar algunos ejemplos de acuerdos, tratados que se encuentran en el nivel internacional, que han sido aprobados por Colombia y en el que se defiende la vida. Y se defiende la vida por su valor intrínseco, es decir, porque una persona vale por pertenecer al género humano, ¿no? Entonces, en esa medida tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el que el primer considerando dice que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca. Es decir, la paz, la justicia y la libertad en el mundo se determinan y tienen el valor que tienen por lo que es la persona en sí misma, excluyendo cualquier tipo de determinante accidental. Y cuando me refiero a determinante accidental es independientemente de si eres alto, si eres pequeño, si eres gordito, si eres bajito, si eres de un color o si eres de otro, ¿no? Incluso en el derecho internacional, en la historia, podemos encontrar muchos ejemplos de cómo se defiende la vida. Por ejemplo, están los juicios de Nuremberg, que se dio posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En el que se decía que dentro de los delitos contra la humanidad se incluía el aborto, y lo declaraba como acto inhumano y de exterminio. Es decir, estamos hablando de una realidad que mató a 6 millones de personas, sin tener en cuenta a cuántas dentro de los vientres de sus madres, pero que determinó después, con la legislación que se arrojó como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que son los juicios de Nuremberg, donde se determina el aborto como un homicidio y exterminio. Está después la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que dice en el artículo 2 que se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, y menciona una lista de actos, ¿no? Pero en su numeral D, o en su letra D, perdón, dice todas aquellas medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Es decir, al final, ¿qué es impedir? ¿Cuáles son, por ejemplo, un ejemplo de una medida destinada a impedir los nacimientos? ¿Cuál es? Es el aborto. Es decir, que a partir de esa convención que está queriendo decir el derecho internacional, que 56 millones de seres humanos han sido asesinados y que el aborto es catalogado como un genocidio. O sea, anualmente se practica un genocidio que se lleva a 56 millones de personas, según dato de la Organización Mundial de la Salud. Es más o menos la dimensión del tema, ¿no? Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos también en su artículo 3, donde dice que todo individuo tiene derecho a la vida. La convención, ahora yéndonos un poco al sistema interamericano, todo lo que les he dicho es del sistema internacional, del sistema universal, ¿no? Pero hablando del sistema regional, que es el sistema interamericano, tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que en su artículo 1.2 dice que persona es todo ser humano. Ya habíamos dicho que a partir del argumento biológico, una persona es ser humano desde el mismo momento de la fecundación o fertilización, ¿no? Pero además en su artículo 4.1 dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. O sea, tenemos una convención de un sistema al que pertenece Colombia que dice que la vida va a ser protegida de todo ser humano desde la concepción, ¿sí? Es decir, que prácticamente en este momento Colombia se encuentra en contra o está
legislando en contra de esto que ya ha sido aprobado y que está muy por encima debido al bloque de constitucionalidad, ¿no? Está la Declaración de los Derechos del Niño también, que en su considerando noveno dice que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados, especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que un niño debe ser cuidado de la misma manera después de que nace como antes que nace. 1. 2. Prácticamente, o sea, al estar esto dentro de la Declaración de los Derechos del Niño, ¿qué está queriendo decir? Están reconociendo al nasciturus, que es el niño que está en el vientre, como un niño efectivamente. ¿Y qué termina siendo un niño? Es un ser humano, es una persona que se le deben reconocer sus derechos, ¿no? En el artículo 10 de la Constitución Política de Colombia dice que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, ¿no? Pero aún cuando todo esto posiblemente en algún momento va a ser cada vez más violentado, como está siendo hasta este momento y aún más, ¿sí? Tenemos que reconocer una realidad, y es que algo que decía Santo Tomás de Aquino, y es que toda ley, al ser injusta, no es ley. Y les quiero leer, y es muy importante que lo entendamos, una frase que Martin Luther King escribió en su carta desde la cárcel de Birmingham, ¿no? Ustedes saben perfectamente que Martin Luther King, es muy importante que tengamos en cuenta ese personaje porque él no era católico, pero en esta carta puntualmente, incluso él menciona a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín. Aun cuando no era católico, él es un referente internacional, ¿no? Una autoridad moral, por decirlo de alguna manera. Y él menciona a dos santos, ¿no? Entonces, él dice en esta carta: no debemos olvidar nunca que todo lo que hizo Adolfo Hitler en Alemania fue legal. Fue legal, pero no quiere decir que por ser legal haya sido correcto. Aún cuando nuestras leyes puedan decir que el aborto es legal, no quiere decir que es correcto. ¿Por qué? Porque una ley no se autodetermina, es decir, no es legal para sí misma, sino es legal en la medida en que la moral la respalde y en la medida en que busque el beneficio del pueblo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Desafortunadamente, no solo en el sistema interamericano, sino en el sistema universal, se han desarrollado muchas observaciones y recomendaciones, incluso acciones o juicios de carácter vinculante, determinaciones de carácter vinculante, en el que se aprueba y se promueve el aborto. Por ejemplo, en el sistema universal existen muchas organizaciones que buscan la reglamentación y la ejecución de todos los acuerdos, y muchas de estas organizaciones buscan de cierta manera promover el aborto dentro de los países, porque digamos que hay una agenda ya muy determinada. Sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta que muchas de estas observaciones y recomendaciones, como bien su nombre lo dice, no son vinculantes, es decir, no es obligatorio que un Estado las ejecute, las implemente dentro de su país, que lastimosamente estas observaciones y recomendaciones se han excedido en sus funciones y que a partir de interpretaciones ideologizadas buscan llevar a cabo dentro de los países una agenda programática que en casos como en el de América Latina ya han llevado a que países como Uruguay y como Chile legalicen el aborto, ¿sí? Además de eso, hay un juicio o una sentencia que dictaminó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de una señora que estaba embarazada y que estaba buscando el aborto, practicarse un aborto, y que Costa Rica como país no se lo quería ofrecer como servicio de salud. Ella elevó una demanda al sistema interamericano en el que dice que se le está violentando el derecho a abortar, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos lastimosamente le da la razón a esta mujer y obliga prácticamente a Costa Rica a
a practicarle un aborto, aun cuando ellos, y quiero volverlo a leer, habían dicho dentro de la Convención Americana de los Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Pero dicen después esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la vida del embrión, ¿sí? En ese momento depende de la vida de la madre, es decir, depende de que se protejan los derechos de la madre. Sí, y esto tiene una cantidad de objeciones. Primeramente, que el embrión que se encuentra dentro de su vientre tiene total independencia, es decir, no es un órgano más dentro de esta mujer, es una vida totalmente independiente que tiene organismos totalmente independientes. Pero además de esto, que esto nos llevaría a lo que habíamos hablado hace 15 días, y era que un niño de 2 años también es dependiente de su madre y por eso no tiene derecho de matarlo. Entonces, ¿por qué sí tendría derecho de matar o practicarse un aborto la mujer porque tiene un bebé dentro de su vientre? Es decir, no hay ninguna diferencia, ¿no? Entonces, esto era lo que quería como explicarles, es decir, hay mucho argumento jurídico, tanto en el nivel internacional y en el nivel nacional, que respalda la vida, que lo respalda, ¿sí? Y que todo lo que existe a favor del aborto en el derecho internacional, que es una de las maneras como quiere llegar el aborto aquí a Colombia, no es vinculante, no es obligatorio que los estados lo cumplan, y que por tal motivo no tenemos ningún tipo de obligación y responsabilidad para despenalizar el aborto y para mucho menos para legalizarlo. Y esto es importante que lo entendamos porque tenemos que hacerle saber esto a la gente, ¿sí? Y aunque existe una agenda programática en torno a legalizar y despenalizar el aborto en los países del mundo, nosotros tenemos que seguir luchando para hacer frente a estos organismos y que no sucedan casos como el de Costa Rica, ¿no? Entonces, esto era lo que tenía para decirles el día de hoy. Muchísimas gracias por haberse conectado. Los esperamos la próxima semana en este proceso tan hermoso de formación. Les recuerdo darle clic a la campanita para que se puedan seguir conectando a toda nuestra programación, que es muy interesante y edifica muchísimo el alma. Además de esto, que le den like y que se suscriban. Listo, entonces vamos a hacer una oración final para poder entregarle todo esto a la Virgen, que es a quien le pertenece, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, preciosa Madre, te entregamos de manera muy especial esta formación que hemos tenido, la guardamos en tu inmaculado corazón, suplicándote que nos des la fuerza y la gracia para poder ir caminando en este proceso de formación, pero también para poder evangelizar a las almas que tanto lo necesitan, a través de nuestros conocimientos, de poder defender la vida. Te lo consagramos todo a ti, mamá, sabiendo que nada es de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una muy buena tarde. La gracia del Señor esté con ustedes.